Pues bueno, mi historia empezó hace 10 años ya. Estuve 9 años con muchos síntomas. La verdad es que al final, los últimos años, pues vivía en cama. No podía hacer vida normal, no socializaba. Mi vida se había reducido a mi habitación y poca cosa más. Eh, y bueno, estuve a punto de hacer una animalada muy gorda, de hacer un trasplante de hígado, porque ya no sabía por dónde tirar. La medicina normal, pues ya unidad del dolor y poca cosa más. Y bueno, y mientras estaba valorando si trasplantarme el hígado o no, apareció Ana en Facebook y me resonó muchísimo pues todo lo que explicaba y bueno, me hice un mini cursillo de una semana que tenía entonces y, y en donde había visualizaciones y bueno, entré en el proceso, ¿no? Y nada más con estos 5 días de mini curso, pues tuve resultados, o sea, algo en mí cambió y tuve mis primeros mini milagros, que los llamo yo, ¿no? Como por ejemplo encontrarme un día de pronto subiendo una cuesta cuando yo no podía subir cuestas. O otra vez cuando me encontré arriba de una escalera sin darme cuenta de cómo la había subido cuando yo sufría cada peldaño, ¿no? Cada escalón. Y claro, bueno, pues ahí me di cuenta de que sí, de que aunque conscientemente yo no había trabajado, no había hecho nada más que escuchar y dejarme regar, pues algo aquí dentro sí había cambiado, ¿no? Y bueno, sin duda, entrando en el curso, en el viaje, en el proceso, porque más que un curso es un proceso que empiezas y no acabas, ¿no? O sea, puedes desactivar síntomas, puedes volar de íntegra salud, pero como hablaba Ana de emociones, pues las emociones las vas a seguir sintiendo toda tu vida. Y, y bueno, eh, al cabo de 3 meses o así, fue cuando un día de pronto tuve el milagro definitivo y fue que desperté, me levanté y cuando estuve de pie me di cuenta de que me había levantado sin tener que hacer lo que cada día antes pues era 10 minutos en la cama porque me levantaba súper rígida, con mucho dolor, o sea que tenía que ir muy despacio, después ver cómo me sentaba en la cama apoyándome y bueno, al dolerme todo el cuerpo pues era muy difícil incorporarme, ¿no? Y claro, darte cuenta de pronto, un día que ya estás de pie, dices, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Y fue como pues eso, muy espectacular y muy mágico, mi caso. Eh, y es verdad que son muy importantes las 3 islas, pero el expresar para mí fue básico porque yo no me daba cuenta, pero en realidad me lo callaba todo, me lo comía todo y me lo hacía todo mío. Y recuerdo que una vez en un kintsugi aparecí desmontadísima, llorando, porque había tenido una bronca con mi padre. ¿Vale? Él era como que no. Yo sentía que él no aprobaba mi proyecto, lo que yo tenía pensado hacer. Y, y en realidad no era para tanto. O sea, el que él hubiese desaprobado en aquel momento puntualmente mi planning, no era para que yo estuviese de aquella manera. Y, y bueno, estuvimos hablando con Ana y ahí fue cuando me dijo, pues permítete sentir y permítete expresar todo ese dolor, esa rabia también que tenía. Y, y bueno, fue muy bonito porque, a ver, me di cuenta de que en realidad
aquel hecho puntual no era lo que me hacía estar tan mal, sino que ahí había un melón que abrir con mi padre y, y bueno, me permití sentir la tristeza, me permití sentir la rabia y en este caso yo no tuve que hacer ninguna carta basura porque lo transité de una manera tan fácil al ponerme en su lugar y empatizar con él e intentar verlo no como papá, sino como persona, que pude hablar con él tú a tú y, y expresar y decir todo lo que sentía y fue revelador porque me di cuenta de que a él le pasaba un poco lo mismo y no sabía cómo expresármelo, ¿no? Y al empezar yo, pues siguió él y la verdad es que gracias a eso, pues no hemos parado. La relación ha seguido mejorando, mejorando, mejorando y, y bueno, y en realidad he recuperado al papá que tuve siempre hasta los 20 y pico años, cuando me independicé de casa, que fue cuando la relación pues se dilató, ¿no? Un poquito. Y, y bueno, y gracias a eso, pues tengo que decir también que mientras estaba justo antes de tener mi milagro, mi wake up, ¿no? El poderme levantar de la cama sin síntomas, tuvimos una pérdida familiar, una prima de 52 añitos falleció y, y a mí me daba mucho miedo porque estábamos esperando que falleciese, o sea, era una muerte esperada y a mí me daba mucho miedo cómo afrontaría yo la muerte, ¿no? El duelo, el dolor. Pero sí que es verdad que en este caso, pues otra vez me permití llorar, me permití sentir y finalmente escribí una carta de despedida muy, muy, muy larga. Y, y me ayudó porque en realidad sentí que me despedía, sentí que soltaba y que podía seguir con mi camino todo y bueno, con la penita que puede venir en momentos puntuales, pero sí que, no sé, lo entendí desde otro lugar, desde otra perspectiva. Y eso pues me ayudó muchísimo a transitar el duelo. Y, y bueno, más ejemplos de expresar, pues os podría decir, como ha dicho Ana hace un momento, desactivas síntomas, te reinventas, terminas trabajando en la empresa que te dio la oportunidad de sanar, pero la vida sigue. Y hace 5 meses, inesperadamente, pues tuve una ruptura de pareja. Y, y sí que es verdad que me había permitido sentir la tristeza. La tristeza me permití sentirla mucho tiempo, pero la rabia era como que era algo no sé por qué no afrontaba, no sé si porque había más tristeza y priorizaba eso, pero la rabia me di cuenta de que no la había expresado precisamente en el retiro. En el retiro fue cuando me di cuenta que aunque yo pensaba que sí, porque más de 2 veces había terminado dándole de patadas a una almohada, no la había expresado bien. Y bueno, y en el retiro sí que hubo un par de dinámicas muy, muy heavy para mí porque me dieron la oportunidad de expresar, de soltar toda esa rabia y todo ese asco que tenía y bueno, y a la vuelta, pues ese poquito que me quedaba, cogí el móvil y empecé a grabar pues todo lo que tenía que decirle y no le había podido decir a mi expareja. Y, y la verdad es que funciona, funciona. De hecho, os cuento que
me he puesto en marcha porque estaba como que paralizada en ciertos aspectos de terminar, de zanjar, de cerrar el círculo de la relación en aspectos prácticos, como, yo qué sé, cosas que todavía tenemos en común y demás. Y ha sido llegar del retiro donde pude expresar mucho, terminar de expresar pues mandando, bueno, no mandando audio, grabando en mi móvil, porque sí que es verdad que como he hablado sin filtro, eso no se lo puedo mandar. Eh, y ahora pues es como que me noto mucho más empoderada, fuerte, segura para seguir avanzando, para terminar de cerrar este círculo. Y bueno, yo os cuento que a nivel de síntomas, eh, hace una semanita estuve visitando a mi hijo en Irlanda y el último día, cuando ya tenía que volver, pues me desperté fatal y no identificaba muy bien lo que me pasaba al principio, hasta que en una de estas digo, wow, si tengo fatiga, si esto es un principio de fatiga. Y hacía pues desde que sané, que no había vuelto a tener fatiga crónica. Y, y bueno, lo primero fue pensar, muy bien, ¿por qué tienes fatiga? Pues porque tienes que volver y tienes que enfrentarte a la realidad de terminar, de cerrar el círculo con tu expareja, ¿no? El entender el por qué ya hizo que me pusiese tranquila. Y después, el qué puedo hacer ahora por ahora para mejorar eso, pues nada, simplemente sentirlo y permitírmelo. Y ponerme tranquila porque, claro, ya me entraba la paranoia de cómo hago si estoy así de mal con la mochila para volver a aeropuerto, tengo que ir yo sola. Eh, y nada, fue pensar, Marian, baja, no va a pasar nada. Vas a llegar hasta el aeropuerto, si no puedes, te van a llevar y vas a poder encontrar ayuda. Ahí hay carritos para llevar la mochila. O sea, me quité el miedo de encima y a los 10 minutos, pues la fatiga se había ido. Con eso quiero decir que el identificar y el permitirte sentir es básico, a la vez que exponerte, porque pues el decidir ir yo sola hasta el aeropuerto con la mochila, con todos los nervios, con el no saber si me encontraría bien o no, pues también salió bien. O sea que nada, eh, este, este es mi, esta es mi, no sé, mi historia.